Hola mis amados hermanos, bueno, hoy día es día de discipulado, este es el paso número 9 y lleva por título Mi Iglesia. Ahora vamos a saber qué es lo que es la iglesia, pero antes de eso vamos a empezar con una oración. Amén. Vamos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, te damos gracias por este discipulado. Te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, es el que nos guíe, Señor, al entendimiento, a la dirección correcta que tú nos quieres dar, Señor. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, bendigo a cada hermano que está viendo este discipulado, a los que lo puedan compartir, Señor, para que esta enseñanza, Señor, sea de edificación para nuestras vidas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, así lo pedimos, así lo anhelamos. Amén. Amén. Bueno, mi iglesia. Y la primera pregunta, ¿qué es la iglesia? La iglesia, según nuestro Señor Jesucristo, dijo en Mateo 13, el capítulo 16, del 13 al 18, dice, edificaré mi iglesia, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo habló en futuro, edificaré, y habló de la iglesia como algo suyo. Mi iglesia, ¿cierto? Esta iglesia que nuestro Señor Jesucristo iba a edificar ya existe y sigue creciendo y es la manifestación visible de Cristo en el mundo hoy, o sea, nosotros mismos. La iglesia la llevamos por dentro, nosotros somos una iglesia andante, como una vez dijimos en el tabernáculo, ¿cierto? Una prédica que di sobre el tabernáculo. Pero bueno, la iglesia es uno. Bien, ¿por qué? Acá lo vamos a ver. Mateo 16, del 13 al 18, dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo de... ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo Pedro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amados hermanos, acá una enseñanza. Siempre en algunos lugares, o como la enseñanza dice, cuando está mal aprendido o mal enseñado por algunos ministros, cuando dicen, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, todos creen, porque Pedro significaba piedra, ¿cierto? Todos creen que la iglesia es Pedro, la primera iglesia la fundó Pedro, y no, esto no quiere decir eso. Cuando dice Jesucristo, cuando Pedro hace la confesión diciendo, respondiendo Simón Pedro, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la confesión en revelación por el Espíritu Santo al apóstol Pedro. Y Jesucristo dijo, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro. Primero, sí, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, ¿cierto? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pero dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo está hablando de él mismo. Él es la piedra angular, él es la roca, ¿cierto? Y sobre esta roca, o sea, sobre este cimiento, sobre esta palabra que fue soltada, que tú eres el Hijo del Hombre, que tú eres el Cristo, sobre esa plataforma, sobre ese cimiento sólido, se va a edificar la iglesia. No sobre Pedro, que todos dicen que Pedro es el primer papa o el primero que edificó una iglesia. No. La iglesia, primeramente, el cimiento es Jesucristo, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Ese es el cimiento, y sobre esta roca, esa es la roca, Jesucristo, ¿cierto? Edificaré mi iglesia, porque nuestra vida, si nosotros somos iglesia, nosotros tenemos que estar edificados sobre la roca. ¿Cuál es el fundamento mayor en nuestra vida? Jesucristo, ¿cierto? Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, la muerte, Satanás,
los demonios, nada prevalecerá contra un hijo de Dios que esté cimentado sobre la roca que es Jesucristo. Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Bien, en un sentido, la iglesia es universal, pero tiene a la vez una manifestación local, ¿cierto? Como lo vimos en Mateo 16, 18. Pero también podemos verlo en Hechos 13.1. Vamos a Hechos 13.1. Hechos 13.1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. O sea, para que vean que ya la iglesia en el libro de Hechos, o sea, ya había pasado bastante tiempo, la iglesia empezó a crecer. Y no solamente con el pueblo hebreo, no solamente con los judíos, sino que también con personas de otras localidades. O sea, ya la cosa era universal, como dice, ¿cierto? La iglesia universal. La iglesia universal es un organismo, ¿cierto?, sobrenatural del Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y está formada por todas las personas que han nacido de nuevo, desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. O sea, todo el que ha nacido de nuevo pertenece a este organismo como es la iglesia universal. ¿Por qué? Porque ahora hay no solamente judíos, sino que de todas las naciones hay hijos de Dios. Es universal esta iglesia. ¿Con qué se compara la iglesia? 1 Corintios 12:27, veamos. 1 Corintios 12:27. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Todos somos miembros de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la cabeza es Cristo. Todos somos miembros de un cuerpo en la cual la cabeza es Cristo. Y todos los demás somos miembros. Por eso algunas iglesias se dedican a la liberación espiritual. Otras iglesias son apostólicas. Otras iglesias solamente son de maestría. O sea, en realidad hay una variedad. Y no porque una sea mejor que la otra, sino que somos un cuerpo, pero de diferente. O sea, somos un cuerpo. Una cabeza es Cristo, pero somos diferentes miembros. ¿Se imaginan que todas las iglesias sean apostólicas? Nadie enseñaría maestría, nadie sería intercedores, entonces tiene que haber una variedad. Por eso existen los 5 ministerios: el pastoral, el evangelista, el maestro, el profeta y el apóstol. Pero imagínense que los 5 ministerios tienen una iglesia. Habría un problema. ¿Qué problema? Se puede crear una soberbia. Es por eso que una iglesia sí tiene profeta, una iglesia sí tiene apóstoles, una iglesia sí tiene una cantidad de pastores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos necesitamos de todos somos un cuerpo, pero una sola cabeza, que es Cristo. ¿Quiénes componen ese cuerpo? La iglesia, ¿cierto? Estamos hablando de la iglesia. La iglesia está compuesta por todos los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, los que han sido regenerados por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 12:13, que dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Un solo Espíritu, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu. ¿Por qué? Porque el romano, cuando dijo, el carcelero romano, ¿cierto? El soldado, cuando le dijo a Pablo y a Silas: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo dijo: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, ¿pero en quién? En Jesús, en nadie más, en Jesús. Jesucristo es el de la salvación. Y por eso, por el Espíritu de Dios, somos todos bautizados, todos en un mismo Espíritu, todos en una misma creencia, todos en una misma roca para edificar la iglesia, Jesucristo. ¿Qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? Lo podemos ver en Romanos 12, del 4 al 8. Romanos 12, del 4 al 8. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, al que preside con solicitud, y al que hace misericordia con alegría. Y así vamos viendo que el Señor ha dado dones,
¿cierto? A los miembros de la iglesia. El Señor ha dado dones a cada parte del cuerpo, a cada miembro del cuerpo. Y tenemos que usarlo en armonía, tenemos que ser un complemento, tenemos que ayudarnos unos con otros, ¿cierto? Pero ¿qué pasa hoy en día? Toda la iglesia se pelea entre ellas y no, debemos entender que somos parte de un cuerpo y una sola cabeza que es Cristo Jesús. Debemos ayudarnos todos con otros. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Veamos, corroborémoslo. Efesios 4:15. Efesios 4:15. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La cabeza es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la cabeza, veamos nosotros mismos, nosotros somos un cuerpo, ¿cierto? En la cual, ¿quién es el que piensa? La cabeza. Ahí está el cerebro, en la cabeza. Es el que piensa, el que da las órdenes para que se mueva el cuerpo, para comer, para respirar, para ver, para oír, para escuchar, para todo. Para olfatear, para tocar, para correr, el que te hace dar ánimos. Todo viene la información en el cerebro. Y eso está en la cabeza. Entonces, la cabeza, ¿quién es? Cristo. Cristo es el que te hace funcionar. Cristo es el que te da vida. Cristo es el que te da movimiento en todo sentido. ¿Me entienden la idea? Según Efesios 1:12, ¿para qué existe la iglesia? Mire, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, nosotros somos para alabanza de la gloria de Dios. Para alabanza de la gloria de Dios, para adorarlo, para exaltarlo y para buen testimonio de la palabra escrita en su Santa Escritura, valga la redundancia. Somos hechos para dar exaltación, para dar alabanza, adoración al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y con testimonio también. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Lo podemos ver en Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, amados hermanos, disculpen, me equivoqué. Era Mateo 28, del 18 al 20. Estaba leyendo el 18. Mateo 28. Pero sirvió esa palabra. Mateo 28, del 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados, quiero detenerme aquí un poquito. Es muy importante esta palabra. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Tú eres la iglesia. ¿Recuerdas? Cuando uno dice, no, la iglesia está en mí, yo soy la iglesia. Ok, ¿cuál es el cimiento? Jesucristo. ¿Y qué es lo que dijo Jesucristo? Por tanto, id. Anda, no te quedes. O sea, tú ya tienes una tarea. No necesitas ser ministro, no necesitas ser el más ungido. No. Al tú confesar a Jesucristo que es tu Salvador y tu Señor, ya tienes una tarea. Id. O sea, el Señor te está enviando. Id, ¿pero a qué? Id y hacer discípulos. O sea, ve y hace discípulos, no miembros de iglesia. No es acaparar iglesia, no es llenar un local con mil personas. No, hacer discípulos. Y hacer discípulos, el discípulo aprende del maestro. O sea, tú tienes que ir y enseñarles a las personas la palabra de Dios. Tú tienes que ir y enseñarles quién es Jesucristo, por qué murió, por qué vivió y por qué va a venir. Eso es lo que tienes que enseñar. Y dice, y hay que ir a todas las naciones, ¿cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos. Para el que cree, será salvo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es por eso que nosotros tenemos que saber palabra de Dios, para enseñarle a las personas lo que ha mandado del Señor, para que la guarden y sean salvos. Y dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor te da una promesa, Jesucristo te da una promesa preciosa. Estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo.
hasta el fin del mundo. No estamos solos, no estamos solos, estamos con alguien al lado, Jesucristo, créanlo. Bueno, la iglesia local, ¿cierto? Es un grupo de personas que son nacidas de nuevo. Estamos viendo como un concepto, bautizadas y organizadas para glorificar a Dios, edificarse mutuamente y proclamar el Evangelio. En Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25. Veamos, Hebreos, capítulo 10, 24 y 25, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis de que aquel día se acerca. O sea, primeramente tenemos que estar reunidos, tenemos que considerarnos unos a otros. O sea, tengo que tener empatía, tengo que tener consideración, tengo que preocuparme de mi hermano, ¿cierto? Si no ha ido, lo tengo que llamar. No, pastores, que yo no lo conozco mucho, y no, pregúntale, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu teléfono? Averígualo. Si no lo has hablado por un tiempo, si lo vienes conociendo, no importa. Llámalo, preocúpate, sé considerado. Y así se va estimulando el amor y las buenas obras. ¿Por qué? Porque eso se contagia, eso irradia. Y eso empieza a crearse una ligadura de amor, de amistad, ¿cierto? Y de buenas obras. Eso es amor del Señor, ser considerado. Bueno, y dice, no dejando de congregarnos, como algunos que tienen por costumbre. O sea, tú tienes que congregarte, tienes que congregarte. No puedes dejar de congregarte. No, pastor, pero yo lo busco en la casa. No, tienes que congregarte. Los llaneros solitarios no existen en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir la frase estimularnos al amor y a las buenas obras? Que es muy importante estimularnos al amor. ¿Por qué? Porque acá dice no hay que dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque si estamos en un lugar y estamos alabando y estamos adorando, eso se va a irradiar, como lo dije anteriormente. Y es una parte de estimulación. El yo ver a un hermano que adora, al yo ver a un hermano que se arrodilla, al ver otro hermano que se está ministrando, al ver un hermano que está dando las gracias, que está dando buen testimonio. Y uno va encaminándose. Eso se contagia, pero cuando uno está solo en la casa, ¿qué va a pasar? Absolutamente nada. Veamos Hechos 2.42. Hechos 2.42. Hechos 2.42. Dice, y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amados, ¿qué hacían junto en la iglesia? Todos los hijos de Dios, los hermanos en Cristo, ahí en la iglesia en Jerusalén. Preservaban en la doctrina de los apóstoles, o sea, todo lo que habían vivido, ¿cierto? Con Jesucristo, ellos lo estaban enseñando. Acá dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, o sea, en comunión, en conversación, estaban ligados unos con otros, en amistad, en amor, en cariño, con fraternidad, ¿cierto? En el partimiento del pan y en las oraciones, todos unidos, unánimes, todos juntos, como familia. Así es como deberían estar las congregaciones. Al ser miembro de una iglesia, usted debe ayudarla, ¿cierto? ¿En cuáles maneras? ¿Cuáles son las formas de que uno podría ayudar a la iglesia? Veamos Gálatas 6, 1, 2. Gálatas 6, 1, 2. Busquen Gálatas, ¿cierto? Gálatas 6, 1, 2. Acá está. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amados, si un hermano cae, no hay que juzgar. Nosotros no venimos a juzgar, venimos a levantar, a motivar, a ministrarlo, a guiarlo por el buen camino, a enseñarle que muchas cosas no son de Dios y tiene que volver al camino bueno, pero no juzgando, sino que motivándolo, ministrándolo, dándole la mano al caído.
¿cierto? También podemos ver Gálatas 6:10, que dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, nosotros le podemos hacer bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe, porque la familia de la fe es perseguida, es sufrida, es tolerante, porque empieza a amar a Cristo y empieza a tener una lucha con su carne, carne contra espíritu. Es difícil, tú lo estás viviendo, yo igual lo vivo. Por eso, hay que apoyar al hermano de la fe, hay que estar con él, hay que ser considerado, levantarlo, no juzgarlo, no importa cuántas veces caiga. Si cae 100 veces, levantarlo 101 veces. En 1 de Pedro 4:10, 1 de Pedro 4:10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Señor siempre te va a dar un don, te va a dar un regalo. Tienes que usarlo de buena forma, tienes que usarlo para el reino, no desaprovecharlo. Úsalo para el reino y vas a ver que lo poco fuiste fiel y lo mucho te pondré. Si tú usas el don que el Señor te dio para edificación de la iglesia, bueno, el Señor te va a dar más, te va a dar más porque lo estás usando bien. 2 Corintios 9:7, otra forma de ayudar a la iglesia. 2 Corintios 9:7. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, esto lo podemos llevar a la ofrenda, lo podemos llevar al diezmo, lo podemos llevar como una dádiva en nuestro corazón, ¿cierto? ¿Cómo podemos ayudar con corazón alegre? No porque me están mandando, no porque me están obligando, sino porque me nace, porque quiero, porque soy considerado, porque por amor a Cristo voy a ayudar al que tiene necesidad, ¿cierto? Bien, amados hermanos, en Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7, viene algo bien especial. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, es un poquito largo, pero dice: palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea, amados hermanos, si tú quieres un puesto en la iglesia, si tú anhelas, muchas veces no anhelamos, solamente accionamos por amor, ¿cierto? Pero el Señor también te va dando, te va subiendo, por decirlo, niveles espirituales, escalones espirituales, pero no de poder, sino de amor. No quiero llamarlo poder, sino de amor. Entonces el Señor siempre te va a tratar, todos tenemos un propósito, y ese propósito trazado tú lo tienes que desarrollar, tú lo tienes que ejercitar. Y es ahí cuando el Señor te dice: anhelas obispado. Uno dice: no, yo nunca quise hacer esto. Pero el Señor lo puso en tu corazón. Y antes de la fundación del mundo, el Señor ya sabía que tú lo ibas a hacer, por eso te escogió. Entonces tú tienes que ya empezar a enrolarte de buena forma. Acá vemos, el que anhela obispado es ser una persona totalmente íntegra. Así debemos ser los hijos de Dios, así debe ser un ministro, ¿cierto? No se olviden, 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Y también podemos ver Tito, ¿cierto? El libro de Tito, capítulo 1, versículos 5 y 7. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y así, miren, porque hay muchos que hablan, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión. O sea, tengan cuidado, tengan cuidado. Primero, características para ser un buen líder, para ser
un buen hijo de Dios, una persona que anhela, ¿cierto? Porque el Señor muchas veces pone un llamado pero precioso en tu vida. Bueno, irreprensible, tu casa debe estar ordenada. Entonces, vas viendo características. Primero de Timoteo 3:1-7 y Tito 1:5-7. Bien, hay que leerlos bien. Bien, bueno, mis amados hermanos, estamos llegando casi al final, ¿cierto? Y bueno, la iglesia, por ser una familia, tiene la responsabilidad, amados hermanos, de velar por el bienestar de sus miembros. Hay momentos en que la disciplina es necesaria para preservar el testimonio y la pureza de la iglesia. Es un acto de amor y de preocupación hacia los miembros de la iglesia. La disciplina es una de las cosas que Dios usa para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amados, sin disciplina no hay ganancia. Sin disciplina no hay ganancia. Yo conversaba con mi familia, con mi hijo, con mi esposa. Mi hijo tiene 11 años y le estaba enseñando. Para lograr objetivos tiene que haber un esfuerzo. Y para hacer ese esfuerzo tiene que haber disciplina. El que no hace el esfuerzo no cruza el río. Tú para ganar una competencia tienes que ejercitar, tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una disciplina. Si nosotros no poseemos esa disciplina, no vamos a lograr nunca nada. Es por eso que también acá dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores mayormente los de la circuncisión. O sea, en realidad los que estaban bautizados en esos tiempos, los judíos, sabían mucha palabra, pero no la predicaban, o sea, no la practicaban, no la hacían uso en su vida diaria. Ellos acusaban, ellos apuntaban, ellos juzgaban, y la palabra no dice eso. Entonces, tiene que haber una disciplina en nuestra vida. Tenemos que leer la palabra de Dios, y acá lo dice. Dice, retenedor, en el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, tú cuando estás exhortando, tú cuando estás ministrando, tú cuando estás enseñando, tiene que ser basado en la palabra. Pero si no conoces palabra, ¿cómo vas a enseñar? Es por eso, amados hermanos, que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, si no tenemos la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, acá escrita la vida de Él, como cimiento, difícil que podamos estar firmes. ¿Se me entiende? Que Dios los bendiga mucho, que sea de mucha edificación este discipulado, y cualquier duda, cualquier consulta, háganmela por interno y la resolvemos, ningún problema. Que Dios me los bendiga.